Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga, queridos amigos que nos están escuchando en esta preciosa noche. Para mí es un privilegio estar nuevamente aquí con ustedes para traerles el consejo de la palabra de Dios. Doy gracias a Dios por concederme el grande privilegio de traer este consejo de su palabra en esta preciosa noche, y a nuestro hermano pastor Isaías, que nos dio la oportunidad de traer este consejo en esta preciosa noche. Queridos amigos, hermanos que nos ven en esta preciosa noche, si me quieren acompañar a San Juan 12:47, ahí vamos a estar viendo el consejo de la palabra del Señor. Y la palabra de Dios nos habla y nos dice claramente así, se lee así. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. La importancia de que el ser humano, ponga atención a lo que es la palabra de Dios nos habla, lo que el Padre nos ha hablado por medio de su amado Hijo. Y nos habla bien claramente la palabra del Señor, donde nos habla que el Señor vino con un propósito a esta tierra, a este mundo, para que el ser humano alcance salvación. Él vino a anunciar que por medio de Él había salvación y vida eterna, que todo aquel que creyera su palabra, porque Él vino a hablar lo que el Padre le había dicho, a lo que el Padre le había encomendado, vino nuestro Señor Jesucristo. El Padre, Dios, el Dios Todopoderoso, mandó a su amado Hijo a anunciar al ser humano que solamente por medio de Él hay salvación, hay vida eterna. ¿Por qué, querido amigo? Porque dice la palabra de Dios en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En Cristo Jesús hay salvación, hay vida eterna, pero solamente para todo aquel que cree a la palabra de Dios. Para todo aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él es el único camino para alcanzar salvación, para ir a donde está el Padre, queridos amigos. Porque en San Juan 3:17 dice la palabra de Dios: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces miramos que el Padre mandó con un propósito a su amado Hijo al mundo, para que el mundo, la humanidad, pueda ser salva, para que no se pierda por la eternidad, para que no llegue a una condenación por llevar una vida pecaminosa, apartada de Dios. Porque así se encuentra la humanidad. Cuando se encuentra viviendo en el mugroso pecado, el pecado es el que pone una barrera entre Dios y los hombres. Él es el que pone una división y el ser humano no puede tener esa comunión con Dios mientras él no se aparta del mugroso pecado. Porque dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todo el ser humano está destituido de la gloria de Dios. Así estaba el ser humano, así está el ser humano, al que rechaza, al que no quiere creer a la palabra de Dios, al que no reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios y que en Él hay salvación, como aquí nos lo habla en San Juan 12:47, dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Nos habla bien claro nuestro Señor Jesucristo. Nos habla con qué propósito Él vino a este mundo. A anunciar que por medio de Él hay salvación, hay vida eterna, queridos amigos. Pero el problema se encuentra en que el ser humano no quiere creer a la palabra de Dios. No quiere creer a lo que el Señor Jesucristo vino a esta tierra. A lo que vino Él a hacer en esta tierra. Porque dice en el 48, dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado,
ella le juzgará en el día postrero. ¿Cómo nos habla la palabra de Dios? Que si nosotros rechazamos a la palabra de Dios, vamos a ser juzgados. Porque el problema es que aquí no se acaba todo, queridos amigos que nos escuchan. Aquí no se termina todo. Aquí nosotros hacemos conforme a lo que nosotros queremos. Si queremos hacer caso a la palabra de Dios o no queremos hacer caso a la palabra de Dios. Pero déjame decirte que si tú haces caso a la palabra de Dios, tú vas a pasar la eternidad con nuestro Señor Jesucristo allá en el cielo, a donde está el Padre. Pero si tú no haces caso a la palabra de Dios, si tú ignoras esta palabra, a la palabra de Dios, entonces tú vas a ser juzgado por cuanto no quisiste reconocer a nuestro Señor Jesucristo. No creíste a lo que Él vino a hacer en esta tierra. Es necesario que tú creas de corazón a la palabra de Dios. Que cuando se te hable la palabra de Dios, no la rechaces, querido amigo, sino que tú la atesores en tu corazón, tú recibas esa palabra y creas a la palabra de Dios. Creas que solamente en nuestro Señor Jesucristo hay salvación, hay vida eterna y pasar la eternidad con Él. Porque solamente hay dos lugares a donde va a ir el alma del ser humano. Hay dos lugares, uno es el cielo y el segundo es el infierno. Solamente dos lugares hay para nuestra alma. No creas que el día que tú mueres, ahí se terminó todo, como el enemigo tiene engañado al ser humano. Que el día que él muera, ahí termina todo, ahí se terminó todo. Ya para qué queremos otra cosa. No, querido amigo, nosotros aquí tomamos la decisión. Aquí cuando uno está en vida, toma uno la decisión a dónde quiere ir nuestra alma, a dónde queremos que nuestra alma vaya. ¿Queremos que parta con el Señor o queremos que nuestra alma vaya a dar al infierno? Se escucha feo, pero es la realidad, es la verdad. Y yo te estoy hablando conforme a lo que dice la palabra de Dios. ¿A dónde quieres que vaya tu alma? Si tú quieres que tu alma vaya al cielo, crea la palabra del Señor. Cree a lo que el Señor, nuestro Padre Celestial, te está hablando. Que hagas caso a la palabra. Que no ignores esta hermosa palabra, a la palabra de Dios. Que tú creas en su amado Hijo y que creas a lo que Él vino a hacer. Él vino conforme a lo que el Padre le dijo. Porque aquí nos lo habla bien claramente en el 49. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Dice el 50, y sé que su mandamiento es vida eterna. Y si pues lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Nuestro Señor Jesucristo pero vino a cumplir lo que el Padre, lo que Dios el Padre le había encomendado. A que viniera para que el ser humano alcance la salvación. Porque nuestro Padre Celestial miraba la condición del ser humano, cómo estaba llevando una vida pecaminosa, llena del mugroso pecado, haciendo lo malo, lo que no es agradable a Dios. Y así está el ser humano, querido hermano, querido amigo, que está allá afuera. El ser humano dice conocer a Dios, pero no es cierto. Porque si en verdad conociera a Dios, debe dejar de hacer el pecado. Porque es lo que no le agrada al Señor. ¿Qué es lo que no le agrada a Dios? El mugroso pecado. Como te dije, el pecado es el que pone una barrera entre Dios y los hombres. Es el que no puedes tener una comunión con Dios si tú vives una vida pecaminosa. Vives haciendo lo malo. Vives haciendo lo que no es agradable a Dios. Dios lo que Él quiere de ti, que tú recibas a Cristo en su corazón y lo recibas como tu Salvador y dador de vida. Y que tú te arraigues en esta palabra, que tú creas esta palabra, que tú obedezcas esta palabra de Dios, que tú vivas conforme a la palabra de Dios. Es lo que nos demanda nuestro Padre Celestial, para que nosotros podamos obtener la salvación, la vida eterna, queridos amigos que nos escuchan. El Señor, en su grande amor y en su grande misericordia, Él dejó su trono de gloria. ¿Para qué? Para que tú y yo, querido amigo, podamos obtener salvación, podamos obtener vida eterna.
Con ese propósito dejó Dios, nuestro Padre Celestial, dio a su unigénito Hijo, como nos dice en San Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas obtenga la vida eterna. Para que el ser humano que crea en Jesucristo obtenga la salvación. Es lo que quiere el Padre, es lo que quiere el Hijo. Por eso nuestro Señor Jesucristo dio su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Para que por medio de ese sacrificio tan grande, Él ahí pagó el precio tan grande que tú y yo no podíamos pagar. Que no podíamos pagar. Pero Él lo pagó por ti y por mí, querido amigo. Ahora la cuestión es nada más que tú creas a la palabra de Dios. Así como nos habla la palabra de Dios. Que nosotros creamos y que hagamos conforme a la palabra del Señor. Es lo que quiere el Señor. No te demanda que hagas ningún sacrificio. No, porque el sacrificio ya lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Ya hizo ese grande sacrificio que tú y yo no lo podíamos hacer, querido amigo. Ahora nos corresponde a nosotros solamente creer a la palabra del Señor. Creer en nuestro Señor Jesucristo. Recibirlo como nuestro Salvador y Dador de vida. Es lo que tiene que hacer nada más el ser humano. Creer a la palabra de Dios. Que no ignore esta palabra, porque ahí mismo en San Juan 3:18 dice la palabra de Dios así, querido amigo. Si tienes una Biblia, puedes abrirla y puedes corroborar lo que yo te estoy leyendo, querido amigo, para que mires que lo que yo te estoy leyendo está escrito aquí en la palabra de Dios. Busca ahí San Juan 3:18, dice la palabra de Dios así: el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí está el problema, que el ser humano no quiere creer. No quiere creer en nuestro Señor Jesucristo. No quiere creer que Él es el Hijo de Dios. El problema es que el ser humano no quiere apartarse de su vida pecaminosa. No quiere dejar de hacer lo malo. Ese es el problema. Pero ¿por qué entonces se condena al ser humano? Uno mismo se condena al no quererse apartar de lo malo. Como yo te leí ahí en San Juan 6:23, que la paga del pecado, ¿qué es muerte. Es muerte. Muerte. El problema es que uno tiene que reconocer. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, el regalo de Dios que dio a su amado Hijo para que tú y yo podamos alcanzar salvación. Dios ha dado el mejor regalo a la humanidad, mirando la condición del ser humano. Y Él se propuso dar a su unigénito Hijo para que tú y yo podamos alcanzar salvación. Ahora la cuestión es que tú creas, querido amigo. No rechaces esta palabra. No ignores esta palabra. Porque aquí nosotros tomamos la decisión. El Señor nos da libre albedrío. Nos da que nosotros tomemos la decisión. Si queremos creer a la palabra de Dios o no queremos creer. Pero Él nos habla bien claramente que si nosotros hacemos caso a su palabra, nosotros vamos a obtener la salvación, la vida eterna. Pero si nosotros no queremos hacer caso, entonces nosotros mismos nos estamos condenando por cuanto no queremos hacer caso a la palabra de Dios. Es para que uno se ponga a reflexionar, se ponga a meditar, que esta palabra se lleve a cumplimiento, se lleve a cabo, querido amigo. Es cuestión de que tú la obedezcas solamente, que tú hagas caso al llamamiento de Dios, que tú dejes tu mal camino y te apartes, que dejes, que digas, que medites por un momento cómo estás llevando tu vida, qué es lo que estás haciendo en tu diario vivir, cómo estás viviendo, conforme le agrada a Dios o conforme que no le agrade a Dios. ¿Cómo estás llevando tu vida? Porque todo el ser humano quiere alcanzar la salvación, quiere pasar la eternidad con Dios, quiere irse con Dios. Pero el requisito que tiene el ser humano, que debe primeramente reconocer
que es un pecador y reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él, solamente por medio de Él, puede alcanzar salvación. Ahí nosotros podemos alcanzar la salvación. Pero mientras no nos apartemos, no dejemos de hacer lo malo, entonces ¿cómo nos vamos a ir con el Señor? Porque si yo le pregunto, ¿quién se quiere ir con el Señor? ¿Quién se quiere ir con Dios? Todos van a decir, yo quiero irme con el Señor. Pero para irse con el Señor hay requisitos, queridos amigos. Hay que obedecer a la palabra del Señor. Hay que creer a la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en San Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ha pasado ¿qué? De muerte a vida. ¿Por qué? Porque ya no va a ir a la condenación, sino que va a estar por la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Va a estar por la eternidad con el Padre Celestial. No está hablando de la muerte de este cuerpo, sino que la muerte espiritual. ¿Cómo estás llevando tu vida? ¿Cómo estás viviendo tu diario vivir, querido amigo? El Señor te está hablando en esta preciosa noche. Él te está hablando y diciendo claramente, no dudes cuando se te hable de mi palabra. Crea mi palabra. Cree a lo que yo he hecho por ti. Cree que yo he dado a mi unigénito Hijo para que tú puedas obtener salvación, para que tú obtengas la vida eterna. Crea lo que mi Hijo ha ido a hacer por amor a ti, por amor a la humanidad. Vino nuestro Señor Jesucristo. No nomás por unos cuantos, no. Porque dice la palabra de Dios bien claramente, por toda la humanidad, que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo entero sea salvo por Él. Pero el problema es que no queremos, el ser humano no quiere reconocer esto. No quiere reconocer que nuestro Señor Jesucristo vino para que el ser humano alcance salvación. Para que el ser humano se aparte de su mal camino, deje su vida pecaminosa, se arrepienta y se lleve una vida conforme a lo que nos manda nuestro Padre Celestial. Ahí es el problema, que el ser humano no quiere apartarse, se deleita mejor haciendo sus deleites carnales que haciendo la voluntad de Dios. Lo que el Señor te demanda, querido amigo, lo que el Señor me demanda a mí, que yo me aparte del mugroso pecado, que yo crea su palabra. Si es que en verdad yo me quiero ir con el Señor, si yo quiero estar con Él por la eternidad, Él me demanda que yo haga caso a su palabra, que yo lleve una vida en santidad, una vida apartada del mugroso pecado, una vida en santidad, porque dice en su palabra, ser santo como yo soy santo, como el Señor Jesucristo llevó una vida agradable al Padre, que no anduvo haciendo lo malo. Así nuestro Señor Jesucristo, Él nos dio el ejemplo cómo debemos de vivir en esta tierra. Cómo debemos de vivir, qué es lo que debemos de hacer. Miremos, cuando uno escudriña la palabra del Señor, ahí mira qué es lo que hizo el Señor. Cómo llevó una vida agradable al Padre. Así quiere que nosotros llevemos una vida apartada de todo mugroso pecado, que no andemos haciendo mentiras, que no andemos en el engaño, engañando a la demás gente. Él quiere que llevemos una vida en santidad, apartada de todo mugroso pecado, que no andemos haciendo lo malo, lo que no es agradable al Señor. Es lo que quiere el Señor, querido amigo que nos escucha, para que tú puedas alcanzar salvación, para que yo pueda alcanzar salvación. Es necesario que llevemos una vida en santidad, una vida apartada de todo mugroso pecado, que hagamos caso a esta palabra, porque si no hacemos caso, como nos dice la palabra de Dios, que la misma palabra nos va a juzgar. ¿Por qué? Porque no creemos a la palabra, porque la palabra de Dios ha sido anunciada, se está anunciando, se está predicando la palabra del Señor, se está predicando el Evangelio. Pero el ser humano no escucha la palabra, pero la ignora. Hay pocos son los que toman la decisión de prestar atención a la palabra de Dios. Y prestan atención y caminan
y creen a la palabra de Dios. Y vienen a Él, se acercan a Él y creen a esta palabra. Ahí entonces, ¿quién es el que es juzgado? El que no hace caso a la palabra de Dios. El que rechaza la palabra del Señor. Porque hay mucha gente que dice, no me hables de la palabra de Dios. No tengo tiempo. Ahorita no. Te lo digo porque yo lo he vivido, querido amigo que nos escucha. Nosotros salimos a predicar la palabra los días domingos a las calles y mucha gente que uno con el anhelo de uno, el anhelo con que sale uno es compartir la palabra del Señor, anunciar las buenas nuevas de salvación al ser humano. Pero el ser humano endurece su corazón a la palabra del Señor. Se le quiere dar el consejo de la palabra y dice, no, ahorita no me des eso. ¿Y qué es lo que está haciendo ahí el ser humano al no querer recibir el consejo de la palabra? Aquí nos dice la palabra de Dios claramente qué es lo que está haciendo el ser humano. Porque bien claro dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. Dice el 28, dice, el que cree, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra. La palabra, ella le juzgará en el día postrero. Entonces, cuando la persona rechaza la palabra de Dios, que dice, no me hables de la palabra, ahí él mismo está condenando. ¿Por qué? Porque está rechazando la palabra del Señor. Diciendo, yo no creo en eso. Yo no quiero eso. Pero más no sabe las consecuencias que se van a llevar a cabo por rechazar esta palabra. Tú no seas uno de estos, querido amigo. Tú no seas uno de estos que rechace la palabra del Señor. Mejor atesora la palabra. Cree a la palabra de Dios. Cree a esta palabra. Recibe la palabra del Señor. Recibe a nuestro Señor Jesucristo. Recíbelo en tu corazón como tu único Salvador y dador de vida. Y vas a ver cómo tú vas a alcanzar la salvación. Tú vas a pasar la eternidad. Si tú prosperas hasta el final, tú vas a alcanzar salvación, vas a obtener la vida eterna. Vas a pasar la eternidad con nuestro Padre Celestial. La cuestión es de que uno crea, querido amigo. Crea la palabra del Señor. Que uno no dude en ningún momento, en ningún instante, de lo que el Padre ha hablado, a lo que el Padre está hablando a la humanidad. La venida de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas, pero nuestro Padre Celestial ha retardado la venida de nuestro Señor Jesucristo por amor a ti, por amor a mí, porque Él quiere que el ser humano alcance salvación, que obtenga la vida eterna. Por eso el Señor, nuestro Padre Celestial, ha retardado la venida del Señor. Pero estamos viendo los tiempos, cómo están aconteciendo los tiempos, que todo lo que está aconteciendo allá afuera, todo está escrito aquí en la palabra del Señor. Se está llevando acontecimiento. Y aquí nos habla que cuando miráramos estas señales, la venida de nuestro Señor Jesucristo estaría a las puertas. Él ya viene. Él viene para todo aquel que ha creído a su palabra. Para todo aquel que se ha apartado, ha dejado esa vida pecaminosa y ha empezado una vida nueva creyendo a la palabra del Señor. Porque dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 5:17, dice la palabra de Dios así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Porque cuando uno crea esta palabra, cree la palabra de Dios y empieza a congregarse, empieza a buscar del rostro de nuestro Señor Jesucristo, la vida es cambiada. Tú dejas de hacer lo malo. Tú dejas de hacer lo malo completamente. Por eso dice la palabra es que todas las cosas son hechas nuevas. Pero cuando tú vienes al camino de nuestro Señor Jesucristo, cuando tú lo recibes en tu corazón, cuando tú crees esta palabra, entonces tú miras un cambio en tu vida. Tú puedes mirar un cambio en tu vida. Que ya no haces lo que antes tú hacías.
Ya no practicas lo que tú practicabas antes, sino que ahora practicas todo lo que dice la palabra del Señor. Ahora tú llevas una vida en santidad, apartada de todo mugroso pecado, querido amigo. Así es cuando uno viene a los caminos del Señor. Yo te lo digo por experiencia propia. Yo pude mirar el cambio que hubo en mi vida cuando yo hice caso a la palabra del Señor. Cuando yo recibí a Cristo en mi corazón. Dejé de hacer todo lo malo. Ya no practicaba el pecado, ya no hacía las cosas malas que antes hacía, sino que ahora llevaba una nueva vida, haciendo las cosas que ahora son agradables al Señor. Ahora hay un cambio, pero hasta cuando tú vienes, cuando tú creas a la palabra del Señor, querido amigo, querido hermano, si tú te has apartado del camino del Señor, si tú no ya has dejado de creer en esta palabra, escucha lo que el Señor te está hablando. Que no dudes a la palabra del Señor. Tú que ya has creído, que ya creías a la palabra del Señor y te apartaste del camino del Señor, escucha lo que dice la palabra del Señor, que van a ser juzgados todos aquellos que han dejado, que no han creído a la palabra del Señor, que han dejado de creer a lo que es la palabra de Dios. El Señor te está dando la oportunidad. El Señor te está hablando a tiempo, porque Él no quiere que el ser humano se pierda por la eternidad, sino que el ser humano alcance salvación. Más a ti, querido hermano, querida hermana, que has dejado de buscar el rostro de nuestro Señor Jesucristo, que has dejado de escudriñar la palabra del Señor. Querido amigo, querido hermano, ven, vuélvete al camino del Señor. No endurezcas tu corazón a la palabra del Señor. Él te está dando la oportunidad para que tú vengas, para que tu alma no se pierda por la eternidad, sino para que alcance salvación. El Señor nos está hablando a todo el ser humano. Está hablando día con día, Dios el Padre, hablando al ser humano, que no quiere que el ser humano se pierda por la eternidad. Cada día cuando tú escuchas esta palabra, el Señor te está dando la oportunidad para que tú alcances salvación, para que tú obtengas la vida eterna, querido amigo. La palabra de Dios está siendo pregonada por donde quiera, por medio de la televisión, por medio de muchos medios de comunicación. La palabra está siendo pregonada, está siendo anunciada. Pero ahí es el problema del ser humano, que si quiere creer o no quiere creer, si quiere hacer caso a la palabra de Dios o no quiere hacer caso. Pero recuerda que dice la palabra de Dios que el ser humano va a ser juzgado por lo que él haya hecho, porque Dios es un Dios justo, es un juez justo que no te va a juzgar por lo que tú no hayas hecho, sino conforme a lo que tú hayas hecho, querido amigo. Por eso Él es el que te está dando la oportunidad en esta preciosa noche. Él es el que te está hablando en esta preciosa noche. Que tú creas a su palabra. Que no dudes de su palabra, querido amigo. Que tú creas esta palabra, a lo que el Señor Jesucristo vino a hacer por ti y por mí. A lo que el Señor vino a pregonar aquí en a esta tierra, a lo que Él vino a anunciar. Él vino a anunciar ahí en San Juan 14:6. Él nos habla bien claramente, nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo? Vino a anunciar que Él es el único camino y que solamente por medio de Él podemos ir donde está Dios el Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero el problema es que tú creas a la palabra del Señor, que tú no dudes para que no seas juzgado, querido amigo. Porque cuando dice la palabra de Dios, que quiero que me acompañes a Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, vamos a estar leyendo del 11. Dice la palabra de Dios así. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él,
delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Todos vamos a dar cuenta a Dios el Padre. Todos. Nadie puede decir, el día cuando yo muera, ahí se quedó todo, ya la gané. No. Dice la palabra de Dios que todos van a estar delante del Señor. Todos y cada quien va a ser juzgado por lo que él haya hecho. Que ahí se van a abrir los libros de las obras del que hayas hecho aquí en la tierra, querido amigo. Dice que el que no se encuentre escrito en el libro de la vida, no va a ser juzgado por sus obras. Porque ¿qué es lo que pasa cuando el ser humano recibe a nuestro Señor Jesucristo? Dice la palabra de Dios que el nombre de aquella persona que recibe a Cristo en su corazón como su único Salvador y dador de vida, su nombre es escrito en el libro de la vida. Pero aquí en Apocalipsis nos habla bien claramente que todos vamos a dar cuenta, que todos vamos a ser juzgados por lo que hayamos hecho aquí en la tierra. Cada quien sea como sean sus obras aquí en la tierra. No vamos a ser juzgados por lo que no hayamos hecho. No, ahí claramente el Señor, nuestro Padre Celestial, nos va a decir claramente que a todos se nos dio la oportunidad que escucháramos su palabra, que escucháramos la palabra de Dios, que en su amado Hijo había salvación. Pero por cuanto no quisimos hacer caso, por cuanto el ser humano no quiso hacer caso, entonces va a ser juzgado por cuanto no quiso hacer caso a la palabra de Dios. Como nos habla la palabra del Señor. Que su palabra, el que rechaza su palabra, va a ser juzgado por la propia palabra. La palabra de Dios. Por cuanto no quisiste escuchar la palabra de Dios. Por cuanto no quiso hacer caso al ser humano a la palabra del Señor. Entonces, para irnos con nuestro Padre Celestial, para pasar la eternidad con Dios, necesitamos que dejar nuestra vida pecaminosa y creer a la palabra del Señor. Creer a esta palabra. Porque todos queremos irnos con Dios. Todos. Pero ¿qué nos habla la palabra de Dios? Si me pueden acompañar a Corintios, Primera de Corintios 6:9. Dice la palabra de Dios así en Primera de Corintios 6:9. Dice la palabra de Dios así. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los mentirosos, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahí está, bien claro, que todo aquel que haga estas cosas no puede heredar el reino de Dios. No puede ir con Dios mientras él siga practicando todo esto, querido amigo. El Señor quiere que tú dejes todo eso. El Señor quiere que tú te apartes de todo eso. Si tú en verdad te quieres ir con el Señor, si tú te quieres ir con Dios, es necesario que tú dejes de practicar todo esto, conforme nos dice la palabra del Señor. Él quiere que dejemos todo eso, que dejemos de practicar, porque bien claramente cómo nos habla la palabra de Dios, cómo nos dice ahí bien claro, ahí en Primera de Corintios 6:9, quienes no heredarán el reino de Dios. Quienes están apartados para no heredar el reino de Dios. Pero tú tienes la oportunidad. El Señor te está dando la oportunidad en esta preciosa noche. Él te está dando la oportunidad, querido amigo.
que tú dejes de hacer lo que no es agradable a Dios, que tú creas a su palabra, creas a lo que Dios ha mandado a su Hijo a esta tierra. Él lo mandó con un propósito, para que tú y yo alcancemos salvación, para que tú y yo pasemos la eternidad donde está Dios el Padre. Ese es el propósito de Dios. Él no quiere que te pierdas por la eternidad. Él no quiere que tu alma vaya a pasar la eternidad en ese lago de fuego, donde dice la palabra de Dios que el gusano nunca muere y la llama nunca se apaga. De ahí te quiere resgatar el Señor. De ahí el Señor quiere librarte, querido amigo que nos escucha. De eso te quiere librar el Señor. Pero para eso tienes que tú creer a la palabra de Dios. Tienes que obedecer a lo que la palabra de Dios te dice. Creer de todo corazón. Creer a lo que el Señor vino a hacer. A lo que el Padre mandó a hacer a su amado Hijo. A que viniera a dar vida, a salvar a la humanidad. Pero es cuestión de que nosotros creamos a la palabra, querido amigo. Que nosotros creamos a esta palabra. Que no la rechacemos. Que no, cuando nos quieran hablar de la palabra, que no digas, no. Presta atención. Porque el Señor tiene algo bueno para ti. Las intenciones de Dios es que tú alcances salvación. Que tú no te pierdas por la eternidad. Eso es lo que quiere el Señor. Ahora, ¿qué es lo que quieres tú? Si tú quieres pasar a la eternidad con Dios, haz caso a la palabra del Señor. Obedece a la palabra del Señor. Apártate. Recibe a Cristo en tu corazón. Y camina conforme a lo que nuestro Padre Celestial nos demanda, querido amigo que nos escucha. O hermano que te has apartado del camino del Señor. Reflexiona. Ponte a meditar por un rato. ¿Qué es lo que tú has dejado? Has dejado lo primordial de tu vida, lo más importante, la salvación de tu alma. Es lo que tú has dejado, querido hermano, querida hermana. Si tú has dejado de buscar el rostro de nuestro Señor Jesucristo, si tú has dejado de congregarte, has dejado de allegarte a recibir el consejo de la palabra. El enemigo lo que quiere que el ser humano no alcance salvación. El enemigo quiere que el ser humano se pierda por la eternidad. Ese es el propósito del enemigo. Pero el propósito de Dios es que tú alcances salvación. Querido amigo, querido hermano, reflexiona. Vuélvete al camino del Señor. Crea la palabra del Señor. Vuelve y cree nuevamente como el principio que tú creíste a la palabra de Dios. Vuelve a creer. Cree que nuestro Señor Jesucristo murió por ti y que solamente en Él hay salvación. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús hay salvación, hay vida eterna. Pero para todo aquel que obedece su palabra, que cree a la palabra de Dios y que cree que solamente por medio de Jesucristo podemos ir al Padre. Porque dice la palabra de Dios que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que puede interceder por ante el Padre. Él es el único que puede pedir al Padre que nuestros pecados sean perdonados. Y Él es el que hace un cambio en nuestras vidas. Pero la cuestión es que tú, que yo, creamos a la palabra. Creamos a lo que el Señor Jesucristo vino a hacer a esta tierra. Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que ninguna alma se pierda por la eternidad. Es lo que quiere el Señor. Pero como te digo, Él nos da libre albedrío a que nosotros tomemos la decisión. Si queremos pasar la eternidad con Dios o queremos que nuestra alma vaya a la perdición, al lago de fuego. ¿Qué es lo que tú quieres?
¿Quieres que tu alma se salve? ¿Quieres que tu alma parta con el Señor? Crea la palabra del Señor. Cree a esta hermosa palabra. Cree que Jesucristo dio su vida por ti en la cruz del Calvario. Que Él pagó ese precio tan grande que tú no podías pagar. Que Él ya pagó el precio que tú y yo no podíamos pagar. Ahora solamente nos toca a nosotros creer a lo que el Señor hizo, a lo que Él vino a anunciar. Él vino a anunciar lo que el Padre le mandó, a que viniera a anunciar que solamente por Él hay salvación para el ser humano, para que no seamos juzgados, queridos hermanos, porque vamos a ser juzgados. Aquí no se termina. Aquí, el día que nosotros muramos, que partamos, que deje de funcionar este cuerpo, ahí no se termina todo, querido amigo. Ahí apenas comienza. Ahí apenas empieza a dónde vas a pasar la eternidad tu alma. No, no se termina aquí todo. Aquí uno toma la decisión. Aquí cuando uno está en vida, no, uno toma la decisión. ¿A dónde quieres que tu alma vaya? El Señor está a las puertas. El Señor viene por su pueblo. Viene para todo aquel que lo ha recibido como su único Salvador y dador de vida. Viene por todo aquel que lleva una vida en santidad apartada de todo mugroso pecado. Por todos aquellos viene el Señor. Por eso Él nos habla a tiempo para que nosotros prestemos atención a la palabra de Dios y hagamos caso a lo que Él nos está hablando. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que tú no seas juzgado, que tú no seas condenado, a que tu alma no pase por la eternidad en ese lugar horrible, querido amigo. Es lo que es el propósito de Dios. Por eso estamos aquí, para anunciarte que es lo que el Señor quiere. Es lo que quiere, que tú alcances salvación, que tú tengas la vida eterna, querido amigo que nos escucha. Pero la decisión es tuya, la decisión es mía. Si yo quiero hacer caso o no quiero hacer caso a la palabra del Señor. La decisión es de cada quien. Pero lo que Él quiere, que tú no perezcas por la eternidad, a que tú alcances salvación, a que tú vengas y obtengas la vida eterna, querido amigo que nos escucha. Ya deja de llevar esa vida pecaminosa, ya deja de seguir creyendo a las mentiras del enemigo, deja de seguirle creyendo, deja de seguirle creyendo como dice el dicho allá afuera en el mundo, vive la vida porque solamente hay una vida. No, no es así, querido amigo. No hay solamente, no es esta vida nada más. Hay otra vida para tu alma. Para tu alma. No pienses que como ha engañado el enemigo a muchas almas, todas las personas de allá afuera, haciéndoles creer, diciéndoles que el día que esa persona muere, todavía puede alcanzar salvación por medio de rezos, por medio de misas. No, esa alma ya no puede ser salva. Es cuando uno tiene vida, es cuando uno toma la decisión. Porque la palabra de Dios dice bien claramente, mientras hay vida, hay esperanza para todo el ser humano. Pero mientras tenga vida, mientras esté en este cuerpo todavía, porque el Señor nos demanda a que nosotros hagamos la confesión, a que nosotros recibamos a Cristo en nuestro corazón como nuestro único Salvador y dador de vida, querido amigo. Nosotros tenemos que hacerlo cuando estamos en vida. El Señor te está dando la oportunidad en esta preciosa noche. En esta preciosa noche te está dando la oportunidad a ti, querido amigo. A ti, tú que nos estás viendo. Tú que estás escuchando esta palabra. El Señor te está dando la oportunidad para que tú no seas juzgado en el día del juicio. Para que no seas condenado. Es a hoy
Cuando el Señor quiere que tú hagas caso a su palabra, que tú creas en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que vino a anunciar? Vino a anunciar que por medio de Él hay salvación, hay vida eterna. Pero dice su palabra que todo aquel que rechaza su palabra, la misma palabra les va a juzgar a todo aquel que no crea, al que rechaza la palabra. Va a ser juzgado no porque no haya escuchado la palabra, sino porque rechazó la palabra de Dios. No hizo caso a lo que el Señor le habló. El Señor nos habla a tiempo. Nos da la oportunidad a tiempo, querido amigo. A tiempo nos da la oportunidad el Señor. Porque Él no quiere que el ser humano se pierda. Él quiere que el ser humano alcance la salvación, alcance la vida eterna, que solamente se encuentra en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. En Él y solamente en Él hay salvación, hay vida eterna, querido amigo que nos escucha. Es que así la decisión es tuya, la decisión es mía si quieres hacer caso a la palabra del Señor. Si tú quieres hacer caso a lo que el Señor te ha hablado en esta preciosa noche. Él te ha hablado que no rechaces la palabra, que tú creas a su palabra, que tú creas a su palabra. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él está esperando a que tú abras la puerta de tu corazón. Él te está tocando. Cuando tú escuchas esta palabra, el Señor está tocando a la puerta de tu corazón. No es la puerta de tu apartamento, no es la puerta de tu casa, no es la puerta de tu corazón. Te está hablando, diciéndote, déjame entrar. Yo quiero estar contigo. Yo quiero que tú reconozcas que yo soy Dios y que yo di a mi unigénito Hijo para que tú puedas obtener salvación, para que tú puedas obtener la vida eterna, querido amigo que nos escucha. Es cuestión tuya, querido amigo. Tú tomas la decisión. Pero recuerda esta palabra que leímos en Apocalipsis. Que todos van a estar delante del tribunal de Dios. Y que ahí van a ser abiertos los libros de las obras de cada quien. Y ahí van a ser juzgados cada quien por lo que haya hecho. Ahí va a ser juzgado cada quien por lo que haya vivido, cómo haya vivido aquí en esta tierra. Ahí nadie va a poder decir, Señor, a mí nunca me hablaron de tu palabra. Señor, yo nunca escuché tu palabra. Porque el Señor te va a decir, mira, tal parte, aquí donde estabas, en tal parte donde tú estabas, mi palabra se te fue anunciada. Tú no quisiste creer, ok, no vas a pasar la eternidad conmigo. Pero dice la palabra de Dios, pero que todo aquel que fue hallado su nombre escrito en el libro de la vida, va a pasar la eternidad con Dios. ¿Qué es lo que conviene? ¿Pasar la eternidad con Dios o pasar la eternidad a que tu alma vaya a dar en ese lugar tan horrible que es el infierno, el lago de fuego? ¿Qué es lo que tú quieres, querido amigo? La decisión es tuya. Si tú haces caso a la palabra del Señor, tu alma va a alcanzar salvación. Pero si no, tú serás juzgado, como dice la palabra de Dios, por la misma palabra del Señor. Querido amigo, si tú has escuchado esta palabra y has creído a la palabra de Dios, yo te invito a que te allegues a una iglesia, a que te allegues a escuchar palabra de Dios y permanezcas ahí. Que tú recibes a nuestro Señor Jesucristo en tu corazón como tu único Salvador y dador de vida y permanece en la palabra de Dios. Permanece, congrégate, busca un lugar, crea la palabra del Señor, órale a Dios cuál es su voluntad y vas a ver que la voluntad de Dios es que tú vengas a Él, que tú permanezcas en Él para que obtengas la salvación y la vida eterna. Si tú has creído en esta hermosa palabra, querido amigo, querida amiga,
Yo te invito a que hagamos la oración de fe. Que hagamos esta oración. Cierra ahí tus ojos y declara estas palabras conmigo. Padre celestial, yo creo que tú has dado tu unigénito Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas obtenga vida eterna. Yo creo que nuestro Señor Jesucristo dio su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Que Él es el que perdona nuestros pecados. Que Él es el Hijo de Dios, que vino a dar su vida en la cruz del Calvario por mí. Yo confieso delante de Él que soy un pecador. Perdóname, Señor. Perdóname cada uno de mis pecados. Perdóname. Yo te recibo en este momento como mi único Salvador y dador de vida. Yo te recibo en mi corazón, Señor Jesucristo. Y yo te invito a que tú vayas a una iglesia, que creas a la palabra de Dios y que te congregues y que sigas adelante, querido amigo que nos escucha. Cristo Jesús te ama. El Padre, Dios Todopoderoso te ama y lo ha demostrado dando a su unigénito Hijo. Nuestro Señor Jesucristo te ama y lo ha demostrado dando su vida por ti en la cruz del Calvario. Que Dios te bendiga. Cristo te ama.